También súper suave y se mantiene así a lo largo del tiempo porque no tiene almidón de maíz, que esto hace que se reseque un poco la miga, en lugar de un equilibrio así para que quede súper suave y grande sin almidón de maíz. O sea que esto puedes hacer este pan de forma más fácil. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Completamente vegana, no va a llevar ni huevos, ni ningún tipo de lácteos, ni leche, ni nada. Pero te voy a enseñar cómo hacer para que el pan quede así de suavecito. Este hermoso caracol de brioche. Miren qué miga más espectacular. Si le pones los trozos de chocolate sin lactosa, también el pan será sin lactosa. O sea que... Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la Cita sin gluten año nuevo. Hoy es una receta, la receta más votada de la encuesta que he hecho el domingo en mi Instagram. He puesto 2 fotos y han votado por esta y los quería ya y se los he traído ya. Es un pan de molde delicioso, sin gluten, sin lácteos, sin huevos, sin azúcar, alto en fibra y proteína. Un pan saludable para comenzar este año con un pie grandioso. No un buen pie, un pie grandioso. Es también súper suave y se mantiene así a lo largo del tiempo porque no tiene almidón de maíz, que esto hace que se reseque un poco la miga, en lugar de un equilibrio así para que quede súper suave y grande sin almidón de maíz. O sea que esto es... Lo primero que vamos a necesitar son 250 mililitros de agua tibia, importante, no caliente, tibia, y le agregaremos 2 o 3 cucharadas de miel. Perfecto, mezclamos. Luego le agregaremos 7 gramos de levadura seca instantánea para pan. Sin gluten, por supuesto. Si quieres ver la marca que utilizo, lo puedes ver en mi enlace de Amazon en la caja de información. Le voy a agregar un poco de las harinas que utilizaré en la receta. Así. Esta levadura se supone que es instantánea y no se debería activar. Pero a mí me gusta siempre probar porque los ingredientes están caros y hay que probar. Dejamos reposar 30 minutos aproximadamente o hasta que se active. Hacemos los huevos veganos. Necesitaremos lino o linaza molido. Recomiendo que utilicen la de color dorada. Me parece que tiene un sabor un poco más ligero que la otra. Y le agregaremos 4 cucharadas de lino o linaza molido. Depende de donde esté, se llama de forma diferente. Si tú no tienes problemas con los huevos y quieres utilizar huevos, puedes hacerlo. Al final te pongo las sustituciones. A esto le agregaremos 12 cucharadas de agua templada o fría. Y si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, fácil y rápido. Si te gustan mis recetas, déjame un me gusta, comparte. Muestra al mundo que estamos aquí, que existimos. Alguien puede necesitar todas estas deliciosas recetas sin gluten. Lo mezclaremos bien y llevaremos a la nevera y dejaremos reposar entre unos 15-20 minutos aproximadamente, hasta que se forme un gel que te muestro más adelante. Todo depende del lino o la linaza y su capacidad de absorber el líquido. Miren, así está el mío. Si tiene esta textura, está bien. En mi caso, me parece mucho más líquida de los linos o linaza que he utilizado anteriormente, que me hacen un poco más de gel. Este es un poco más lento en absorber, pero está bien en ese punto. Lo que vamos a hacer ahora es batirlo todo porque he descubierto en la receta del panettone sin huevo que al batirlo, estos blanquean como si fuera las yemas de los huevos, así. Y ganan aire y esto ayuda en la esponjosidad un montón.
ayuda a crear un volumen, ayuda a crear un pan con volumen. Que esto, como saben los que hacen recetas sin huevo, es un poco complicado obtener un bizcocho o un pan con bastante volumen. Las harinas. Mezclaremos 250 gramos de harina de quinoa. De nuevo, al final te dejo las sustituciones. 100 gramos de harina de trigo sarraceno. Pero si puedes hacerlo así, te recomiendo que lo hagas así. 40 gramos de fécula de patata o papa. Puede ser también fécula o almidón de yuca. También le agregaremos 9 gramos de cáscara de psyllium molida. Esto nos pegará todo. Si quieres saber qué es el psyllium, por aquí arriba te dejo el vídeo donde lo explico y lo muestro. Y por último, sal al gusto. Yo lo estoy agregando aquí como una cucharadita aproximadamente. Lo llevamos a la batidora amasadora, en mi caso. En tu caso puedes seguir mezclando con la paleta de cocina o con batidora de mano. Y le vamos a agregar el lino de la linaza que hemos batido anteriormente. Ahora le vamos a agregar la levadura, que se debe ver bien activa, así como te muestro. Yo lo he cambiado de envase porque se quería escapar del otro, porque era muy pequeño. Miren, así. Mi levadura se estaba escapando, formando redes, así que la he tenido que cambiar de envase. Se la agregamos, súper activa, así que ya sabemos que está buena. Y batimos. Le agregaremos 2 cucharaditas de polvo de hornear. Esto ayudará a la levadura a que esponje mejor el pan y también a que el pan gane un poquito más de esponjosidad y volumen. Y le agregamos 50 mililitros de aceite, en mi caso aceite de oliva. Y mezclaremos unos 10 a 12 minutos aproximadamente, si es con batidora amasadora. Si no es con batidora amasadora, si es con paleta de cocina que estamos mezclando, pues entre 12 y 15 minutos es mi recomendación. También podemos mezclar con las manos. Será un poco desastre, pero quedará bien. Miren, esta es la textura que tienen que tener. Siempre fíjense en las texturas, es importante. Textura correcta. Luego yo lo voy a verter en otro bol. Le voy a dar una forma de bola, así como me ves. Esto lo voy a tapar con papel film o con un paño de cocina, lo que tengas. Preferible papel film o algún plástico, porque esto protege mejor la masa de que se reseque. Dejamos reposar 45 minutos en un lugar cálido. Yo hice el truco del horno, meterlo en el horno apagado con una olla de agua hirviendo. Utilizaremos un molde. En mi caso, yo estoy utilizando un molde pequeño que es de 16 centímetros de largo por 11 de ancho. Pero yo te recomiendo que utilices, el pan salió mucho más voluminoso de lo que pensaba. Y bueno, te recomiendo que utilices uno un poquito más grande. Miren, así se debe ver la masa esponjado. Y quiero hacer un truco que vi en el TikTok. Bueno, esto no funciona. Por lo menos no funciona como se ve en las masas con gluten. En las sin gluten se ve así. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos así. La levadura se ve que está bastante activa. Le quitamos un poco de aire que ha cogido con la levadura. Y lo vamos a verter. El molde tiene que estar engrasado.
Y miren la textura que tiene. Con la paleta de cocina y un poco de aceite vamos a estirar un poquito la masa y a distribuirla lo mejor posible. También podemos mojarnos un poco las manos con agua fría y pasarlas por encima. Y miren, he limpiado un poco los bordes y listo. Lo voy a tapar y dejar reposar. Lo voy a tapar con papel film. Al papel film le he hecho aceite, importante, porque cuando crece la masa es pegajosa. Y si no hacemos esto, se queda pegada al papel. Tapamos y dejamos reposar. Miren, así. Así se tiene que ver. Miren qué grande. El mío se ve súper monstruoso porque el molde es pequeño. Si el molde es un poco más grande, pues se verá un poquito menos monstruoso. Miren. El papel film sale perfecto. No se queda pegado. Precalentaremos el horno a máxima potencia. Luego lo bajamos a 180 cuando vayamos a meter el pan. Hornearemos. En mi caso fue alrededor de 60 minutos, 1 hora. ¿Por qué tarda más que el pan, que los otros panes? Porque las harinas altas en fibra, como retienen mucha hidratación, tienen mucha agua, tardan un poco más en perder esta hidratación y queremos que seque un poco la miga, no que quede apelmazado. Si lo sacamos antes de tiempo, nos arriesgamos a que quede una miga muy húmeda. Así que es importante que tenga un periodo más largo de horneado. Yo le eché un poco una capa de miel por arriba y lo metí al horno un poquito más y pues se puso moreno un poco más. Pero no se quemó, lo puedo asegurar. Miren, miren qué tamaño, miren qué perfección. Si pueden hacerlo, sigan todos los consejos que les doy en el vídeo, es importante. Si tienen preguntas, escríbanme en el Instagram. Yo tardo un poquito en contestar, pero contesto. Espero que les haya gustado esa súper receta. Es una forma diferente de hacer pan de molde. Por aquí arriba te dejo los otros pan de molde si quieres ver las otras recetas. Y bueno, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido la receta. Miren, este es el molde. Y ahora vamos a ver la miga por dentro. Miren qué suavidad. Vale, mi consejo es dejar que se enfríe totalmente. Si puedes esperar hasta el día siguiente mejor, porque el pan es súper suave, es extra suave. Será mucho más fácil que esperes un día a picar el pedazo. Miren qué suavidad. Y se conserva en el tiempo esta suavidad, lo cual es genial. Miren qué miga tan... Perfecto. Miren. Perfecto. Si quieres un pan, una rebanada gigante de pan, aquí tienes tu pan gigante, tu maxi pan. Y estas son las posibles sustituciones. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerda dejarme un me gusta, no cuesta nada. Y compartir para que otros sepan que estamos aquí y que tienes estas recetas a su disposición, tal vez las necesiten. Un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Por dentro. Sin amasar, sin gluten, sin lactosa, sin huevos. Con una técnica nueva que hará que puedas hacer este pan de forma más fácil. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Vamos a mezclar la harina, lo primero que vamos a hacer. Necesitas 200 gramos de almidón de maíz. Esto es lo que nos secará la miga y hará que sea más parecida al pan normal. 75 gramos de harina de arroz integral. Importante, esto nos aportará la fibra. Y una más media cucharada de harina de garbanzo.
50 gramos de almidón de yuca o patata. En la caja de información te dejo las posibles sustituciones. Una cucharadita de sal o sal al gusto. Y 12 gramos de cáscara molida de psyllium rubia. Mezclamos y si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana y déjame un me gusta si te gusta este vídeo. Ahora preparamos el prefermento. Vamos a verter 200 mililitros de agua tibia. Luego agregaremos una cucharada de miel o azúcar morena, lo que tengas. Mezclamos. Y le vamos a agregar 150 gramos de la mezcla de harina que hemos hecho anteriormente. Así lo vamos a mezclar todo. Añadiremos 5 o 6 gramos de levadura seca instantánea. En la caja de información de nuevo te dejo la sustitución por levadura fresca. Dejaremos reposar hasta que se active y se vea como te muestro a continuación. Así. Se tiene que ver así. Si no se ve así, o le falta más tiempo, o si no se activa, pues es probable que tu levadura no esté bien. Mezclaremos todo como te muestro así. De ahora en adelante trabajaremos con la lengua de cocina o paleta de cocina. El bol y la paleta de cocina son los únicos instrumentos que necesitaremos. 130 mililitros de agua extra. Lo vamos agregando poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Porque algunas harinas, según la marca, absorben más agua, más hidratación y otras absorben menos. Entonces no queremos que nos quede como una sopa nuestra masa. Así que poco a poco. Miren. Una cucharada de vinagre de manzana. Esto nos ayudará a activar más rápido la levadura y 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal. Activar más rápido la levadura y también a que se conserve más tiempo el pan en buen estado. Mezclamos todo así hasta integrar. Vale, una vez que tenemos todo integrado, simplemente que esté integrado. Así como te muestro, lo que vamos a hacer es tapar y dejaremos reposar por unos 20 minutos aproximadamente. Luego destapamos y vamos a mezclar de nuevo. Y lo haremos así, como si estuviéramos envolviendo con la paleta de cocina o con la lengua de cocina. Así, haciendo como un redondo. Esto lo haremos unas 5 a 10 veces, tapamos de nuevo y dejamos reposar 20 minutos. Otra vez, envolvemos de 5 a 10 veces. Así, cada vez vas viendo que va cogiendo más consistencia la masa. Estamos dejando que las harinas absorban la hidratación. Envolvemos y dejamos reposar otros 20 minutos más. Perfecto. Luego, miren cómo está creciendo también la levadura. Lo que vamos a hacer es envolver de nuevo. En total, esto lo vamos a hacer 4 veces. 4 veces vas a dejar reposar por 20 minutos. Luego, lo que vamos a hacer es tapar la masa. Así como te muestro, bien tapada. Y vamos a llevarla a la nevera. Toda la noche yo la he dejado, puede ser 12 horas. Al día siguiente vamos a formar nuestros panes. Sacamos de la nevera y se debe ver la masa así. La levadura ha seguido creciendo en la nevera, pero más lento. Lo que vamos a hacer aquí es quitarle un poco el gas, de gasificar, y vamos a formar nuestro pan. Ponemos un poco de harina de arroz en el mesón, ponemos nuestra masa,
y golpeamos un poquito para desgasificar y hacemos un rollo, así como me ves. Dividimos la masa en dos partes iguales. Si quieres puedes pesarlo en la balanza para que sean totalmente iguales o hacerlo al ojo por ciento. Cada pedazo lo aplastamos así, como me ves. Perfecto, y cerramos así. Perfecto. Pellizcamos y vamos a rodar haciendo presión en las puntas, dejando como una especie de barriguita. En este momento la masa está fría y es mucho más fácil de manejar, aunque la masa tiene que sentirse hidratada, no debe sentirse seca. Miren, ya tenemos nuestro pan. Cuando tengamos la forma, lo vamos a llevar a la bandeja de hornear. Hacemos lo mismo con la otra masa. Una vez en la bandeja vamos a hacerle los cortes. Estos serán las greñas de los panes. Yo voy a hacer dos tipos de corte. Uno, así como me estás viendo, el tipo barra. Así. Es importante remarcar bien los cortes. Y asegurarnos de no arrastrar la masa cuando los estamos haciendo. El otro corte va a ser en el medio. Bien remarcado. También es importante ver que al hacer los cortes, estos poco a poco se van abriendo. Esto quiere decir que tiene una buena fermentación la masa. Encendemos el horno, lo precalentamos a un poquito más de 200 grados y llevaremos a hornear. A 200 grados, en mi caso fueron 30 a 35 minutos, calor arriba y abajo. Y miren qué perfectos. Dejaremos enfriar. Wow, miren qué crujiente, miren qué miga. Han quedado perfectos. Oh, qué rico. Un pedacito para probar. Perfecto, miren qué suave está por dentro. Es una maravilla este pan. Recomiendo que lo hagan, que lo prueben porque lo van a adorar. Para sus bocatas, para sus sándwiches, espero que les haya gustado la receta. Si es así, no te olvides de dejarme un me gusta, compartir. Y miren, esto es al día siguiente. Quiero que vean el pan en frío. Quiero que vean lo suave que todavía está. Yo lo he guardado en un paño de cocina envuelto y este lo he metido en un envase. Y se ha conservado genial. Miren qué alvéolos tiene este pan maravilloso. Y el sabor es como el de un pan con gluten. Sabor y textura. Espero que les haya gustado esta receta. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Qué maravilla, bocatota. Así de rico. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan rústico, integral, sin gluten, sin lactosa, tampoco llevará huevos, súper rápido, súper fácil. Es un pan fabuloso con una nueva fórmula. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Lo primero que necesitarás son 300 mililitros de agua tibia. Esto lo utilizaremos para la levadura. Una cucharada de miel o azúcar, lo que tengas. A esto le agregaremos 6 gramos de levadura seca instantánea o 18 gramos de levadura fresca. Así. Y le agregaremos 10 o 12 gramos de cáscara molida de psyllium. Importante que sea para pan.
Mezclamos todo y dejaremos reposar alrededor de unos 30 minutos o hasta que veas que se activa la levadura. Ahora vamos a hacer la harina de arroz integral, que es la que vamos a utilizar en la receta. Si tú la tienes ya en forma de harina, perfecto, pero yo no la tenía, así que he comprado arroz integral y con mi moledor pues lo muelo todo lo fino posible que puedas. También puedes molerlo con una licuadora como hago en el video de arriba. Perfecto. También recomiendo pasarlo por un colador, porque siempre quedan pedazos un poco más grandes. Si ves todavía que la harina está muy gruesa, pues pásalo una segunda vez, hasta que quede lo más fina posible. Ahora yo le voy a agregar 50 gramos de harina de garbanzo, puede ser de quinoa o trigo sarraceno o alforfó. 40 gramos de almidón de maíz o maicena. Esto también tiene sustitución. En la caja de información te dejo todas las posibles sustituciones y notas importantes. Le echamos aquí sal al gusto. Y mezclamos. Por último le voy a agregar 60 gramos de almidón de patata o también puede ser 50 gramos de puré de patatas o papas. Mezclaremos. Ahora en este momento sí se tiene que ver la levadura activada con estas burbujitas y se tiene que haber formado un gel. Este gel es un poco más líquido que el gel que muestro en esta receta de arriba del pan de molde integral, porque esa llevaba lino de linaza molido, que ayudaba también a retener la hidratación. Mezclaremos todo. Luego, cuando sea imposible, pues mezclamos con la mano. Este pan lo he querido hacer sin batidora amasadora, he querido hacerlo todo a mano. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame por mi Instagram, me encanta ver las fotos, compartirlas también en mis historias. Y también si tienes dudas o preguntas, pues puedes escribirme por aquí por los comentarios o por mi Instagram. En este momento lo que hemos hecho es integrar todos los ingredientes. Miren, se ve así. Ahora le agrego 4 cucharadas de aceite vegetal, en mi caso es aceite de oliva. Y también lo mismo, lo que voy a hacer es integrar este aceite con el resto de la masa. No tanto amasar, sino integrarlo y luego lo dejaremos reposar un tiempo. ¿Qué hará esto? Que no amasemos de una vez, solamente integremos. Esto hará que nos ayude a amasar después, que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque este ratito que descansará, absorberá todo el líquido de la masa, se relajará un poco, no el gluten, sino la masa. Las harinas absorberán el líquido y será un poco más fácil amasar. Así que lo que haremos es integrar todo y luego llevaremos a reposar en un lugar cálido unos 30 minutos. Ahí está un truquito súper bien. Cuando la masa esté muy difícil de amasar, pues déjala reposar un rato y luego amasa. Ahora sí, tiempo de amasar. La masa está pegajosa. Es mejor amasarla con un poco de aceite en las manos. Si las manos las tienes frías, mucho mejor, te facilitará el trabajo. Miren, y amasamos de esta forma. ¿Qué tienes batidora amasadora? ¿Que no quieres amasar a mano? Pues perfecto, agarras la batidora amasadora y lo mezclas todo allí. Si amasas a mano serán unos 15 minutos aproximadamente. Si lo haces en batidora amasadora serán como unos 10-12 minutos. Eso depende, si lo haces a mano, depende de la fuerza que tengas también. Puede ser un poquito más de tiempo, un poquito de menos. Si te cansas, paras y luego sigues. Ahora bien, una vez que ha pasado ese tiempo, agregamos harina de arroz al mesón y vamos a colocar nuestra masa, porque vamos a formar el pan. Para formar el pan
ponemos un poco de harina de arroz también por arriba. Es importantísimo que la masa esté bastante hidratada y pegajosa, porque si no, la harina de arroz lo que hará es resecar muchísimo el pan y luego irá al horno y lo resecará muchísimo más. Así que eso es importante. Aplastamos así, como una especie de redondo. Y vamos a cerrar en forma de saquito o de pañuelo. Vale, una vez que lo tengas todo cerrado, formas una bolita, así. Luego, en un bol, con un paño de cocina, el cual le echaremos un poco de harina de arroz también, pero no mucho, un poco, pondremos nuestra masa. Si tienes también una cesta estas de fermentado, también te funciona. Este bol es de aproximadamente unos 18 centímetros, 20 centímetros. Pondremos el molde y vamos a dejar reposar en un lugar cálido. Yo lo meto en el horno apagado con una olla de agua hirviendo en la base y esto hace que crezca genial. Unos 45 minutos a mí me tarda de esta forma. Pero tú tienes que tener en cuenta la temperatura de la habitación. Puede ser, si hace mucho frío donde estás, puede ser más tiempo, o si hace menos o más calor, puede ser menos tiempo. Anteriormente, miren, aquí se ve cómo está la masa perfecta. Saqué la bandeja del horno porque precalenté el horno y saqué la bandeja caliente. Y coloco el pan con la bandeja caliente. Sobre él coloco la masa y le hago los cortes. Esto es importante, tienes que colocar la masa justo cuando vayas a llevar el pan al horno. Porque es una masa muy blandita y se tiende a esparcir. Llevaremos a hornear 240 grados, calor abajo primero, por unos 15 grados aproximadamente. Depende si el horno cocina mucho. Si ves que cocina mucho, le bajas. Y luego ponemos calor arriba y abajo, 180 grados, por unos 30 minutos fueron en mi horno. En tu horno pendiente. Se tiene que ver así. Miren qué perfectos. ¿Cuánto recomiendo comer este pan? ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar de un día para otro perfectamente. Es un pan alto en fibra porque casi toda la harina es harina de arroz integral. Y luego tiene también proteína de la harina de garbanzo. Así que dura la miga más suave por más tiempo. Lo que pasa es que yo recomiendo comer este pan pues el mismo día para que conserve ese crujiente de la capa de arriba, porque este tiende, al guardarlo, tiende a ponerse un poco más blando. Así que este es mi consejo. Yo ese mismo día tuve que abrirlo y partirlo para que viera la amiga, que no me hubiera gustado partirlo así estando caliente. Es mejor esperar a estar frío, pero lo había hecho para una comida familiar, así que pues tenía que grabar. Y si no, tenía que hacer otro pan y grabar después. Pero como siempre me gusta mostrar la miga, pues lo he picado caliente. Pero el consejo es picarlo frío. Miren qué miga tan perfecta y la corteza estaba genial. Bueno, aquí está una nueva fórmula para que puedas aprender cómo hacer un pan delicioso, rústico y para comer súper delicioso con un relleno, el relleno que gustes. Espero que les haya gustado. Déjame tu comentario si es así. ¿Cómo sería tu pan perfecto? ¿Qué ingredientes llevaría? Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Hola, bienvenidos a La City Sin Gluten. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una hamburguesa sin gluten, completamente vegana. No va a llevar ni huevos, ni ningún tipo de lácteos, ni leche, ni nada.
pero te voy a enseñar cómo hacer para que el pan quede así de suavecito. Te voy a enseñar una técnica para poder manejar las masas pegajosas sin gluten de forma más fácil. Y bueno, como receta extra te enseñaré cómo hacer la carne vegana. Espero que les guste porque el video está completito, así como les prometí en el Instagram. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es cortar una patata mediana en trozos así grandes. La pondremos en agua y la llevaremos a cocinar hasta que los trozos ablanden. Así. Y si todavía no estás suscrito al canal, considera suscribirte porque tendrás acceso a todas estas recetas. Una vez que las patatas estén blandas, las vamos a hacer puré como te enseño. Dejaremos enfriar. Ahora, mezclamos las harinas. En un bol mezclaremos 185 gramos de almidón de maíz. Así. Luego 85 gramos de harina de arroz. Puede ser harina de arroz integral. 30 gramos de harina de quinoa, puede ser trigo sarraceno o garbanzo. 2 cucharadas de azúcar morena. Puede ser miel. Y una cucharadita de sal o sal al gusto. Mezclaremos. Y ya casi tenemos lista nuestra mezcla de harinas. Ahora, yo he guardado el agua de las patatas. Te recomiendo que lo hagas. Vamos a hacer el prefermento. Necesitaremos 110 mililitros de agua tibia de las patatas. Más una cucharada de agua morena. De azúcar morena. Le agregaremos 2 cucharadas de linaza molida. Este es uno de los cambios. Esto que te estoy enseñando ahora, más 12 gramos de cáscara molida de psyllium. Lo que te estoy enseñando ahora nos ayudará a hacer la masa más manejable, a pesar de que vamos a hacer un pan bastante tierno, bastante suave, y esto requiere de mucha hidratación. Pero esto nos ayudará a que sea más manejable la masa. Le agregaremos a este punto 5 gramos de levadura instantánea para pan o unos 15 gramos de levadura fresca. Mezclaremos y se tiene que ver así. Esta técnica es importantísima porque, como decía anteriormente, nos ayudará a hacer más manejable la masa. Dejaremos reposar en un lugar cálido alrededor de unos 45 minutos. Hasta que se vea así. Ya tú vas a ver. Así esponjada. Esto es como una premasa que hemos hecho y nos ayudará a manejar mejor la masa y a que crezca también, fermente más rápido cuando formemos el pan. Esto se lo agregaremos a las harinas que mezclamos anteriormente. Es importante seguirlos paso a paso. Ahora vamos a hacer la masa. Con la ayuda de una batidora y de estos ganchos si los tienes, si no lo mezclaremos a mano con nuestras manitos. Ahora le agrego 50 mililitros extra de agua. Si está tibia, mejor. Y seguimos mezclando. Si no tienes batidora amasadora, simplemente con nuestras manos. Vas a ver en un momento que yo también mezclo con las manos. Ahora en este punto le agregamos 50 gramos de puré de patatas más 50 mililitros de aceite. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol. Puede ser de oliva también. Aquí opciones para todos. Las sustituciones las dejo en la caja de información. Al igual de los ingredientes escritos. Miren. Miren la textura de la masa en este punto. Todavía no está integrado bien los ingredientes. Ya vas a ver cómo cambia cuando los integro. Amaso como unos 10 minutos. Mira la textura como ha cambiado. ¿Ves? Es importante un buen amasado. Por eso es importante. Y esta es la textura correcta que tiene que tener. Miren cómo ha cambiado. Perfecto. Cuando se ve así. Así mismo, miren que se forma poquitos y no se mueven. Nos engrasamos las manos. Un truco, las manos si están frías mejor. Las mojamos con agua fría, nos las limpiamos y las engrasamos.
Este es un truco para formar de forma más fácil también el pan en estas masas que son tan pegajosas. Pero tienen que ser así, la hidratación es importante en este pan para que quede suave. Agarramos una bolita, en mi caso yo las he pesado y pesan 165 gramos aproximadamente. Y hacemos así. No hundimos nuestras manos, no las clavamos los dedos porque está pegajosa la masa. Simplemente por encimita vamos formando lo que sería el redondo. Y con un cortador de 10 centímetros engrasado hacemos esto para igualar los bordes. Puede ser también con un vaso grande. Ahora bien, esta es otra cosita extra. Vamos a hacer los bordes, en este caso con papel aluminio. También si tienes moldes de pan de hamburguesa también sirve. Pero yo como no las tenía lo hago con papel de aluminio. Y hacemos estos bordes como de 1,5 centímetros aproximadamente, 2 centímetros. Para hacer el redondo y que quede bien, pues yo utilizo un cortador de galletas para hacer el tamaño aproximado y darle la forma redonda. Luego que hago esto, pues lo pongo en el pan de esta forma. Para que después no digan que no les enseño todos los trucos habido por haber. Tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido. Yo utilizo el truco del horno como te he explicado en muchos otros vídeos, como el que sale ahora mismo aquí arriba. Hacemos la carne vegana. Para hacer la carne vegana necesitaremos 200 gramos de lenteja cocida, la que tengas. Yo estoy utilizando la de bote, pero si tienes una lenteja que has preparado, también sirve. Y le voy a agregar y la voy a sazonar como si fuera una carne normal. En este caso le estoy echando cúrcuma, pimienta, cebolla en polvo, ajo en polvo. Así como si fuera, como tú sazonas la carne, sazónala. Sal al gusto. Y con un tenedor voy haciendo así, presionando. ¿Por qué con tenedor y no con la turbo? Porque necesitamos que la masa quede con textura. Tiene que tener textura. Yo le he agregado un poco de pimentón dulce. El de la Vera. Pero tiene que ser sin gluten. Importante. Mezclaremos. Y como todavía no está muy espesa la masa, para poder formarla le agrego 4 cucharadas de harina de garbanzo. Puede ser cualquier otra harina. Así. Y también le agregaré unos trozos de cebolla. Recuerda, sazona la carne vegana como quieras. Como tú normalmente sazonas la carne. A mí me gusta con mucho sabor. Y luego le voy a agregar un poquito porque de pan rallado sin gluten. Puede ser, si no tienes, puede ser más harina de garbanzo. Porque notaba que la masa todavía estaba muy pegajosa. Ya te enseño la textura que tienen que tener correcta. Ahora bien, ¿cómo sabemos que está bien la textura? Pues hacemos una bolita y se forma perfectamente. No se queda súper pegada a la mano. Miren así. Puedes pasarla de mano en mano, así perfectamente. Y ya tenemos nuestras hamburguesas. Nuestra carne de hamburguesa vegana. Vamos a cocinarlas. En una sartén con un poquito de aceite cocinaremos a temperatura media nuestras hamburguesas de lado y lado, pendiente porque se pueden quemar muy rápido.
Listo, ya está listo. Si no has probado estas hamburguesas, esta carne de lentejas, te recomiendo que la pruebes porque está deliciosa. Miren, perfecta. Ahora seguimos con el pan, que se debe ver así. Lo vamos a pintar con un poco de bebida vegetal con azúcar para que coja color por arriba. Puede ser también un poco de miel si quieres. Llevaremos a hornear. Horno precalentado a máxima potencia, luego lo bajaremos a 165 grados si tiene ventilador tu horno. Si no, 170 grados. Tienes que estar pendiente. Cocinaremos como unos 20-25 minutos. Miren cómo se ven de perfectos. Ahora vamos a ver la miga por dentro, vas a ver lo suave que está. Estos panes, por la proporción de harinas, pueden durar hasta unos 3 días, duraron bien en mi casa. Y súper deliciosos. Yo los guardé en un tupper, no los puse en la nevera ni nada. De repente si lo pones en la nevera duran más, no lo he probado todavía. Pero están espectaculares. Si puedes, inténtalo, pruébalo, porque te van a gustar mucho. Ahora vamos a armar nuestra deliciosa hamburguesa. Con un pan suavecito, sin gluten, sin huevos, sin lactosa. ¿Qué más podemos pedir? Espero que les haya gustado esta súper receta 2 en 1. Si es así, recuerda dejar un me gusta, compartir. Alguien puede necesitar la receta y comentar. Y si tienes preguntas también comenta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante. Y ahora vamos a probar esta delicia. Hola City Friends, bienvenidos a la City sin gluten. Hoy vamos a hacer un pan de brioche sin gluten de 2 formas. Te voy a enseñar cómo hacer la forma tradicional, miren este hermoso pan. Y te voy a enseñar cómo hacerlo en freidura de aire, este hermoso caracol de brioche. Miren qué miga más espectacular. Si le pones los trozos de chocolate sin lactosa, también el pan será sin lactosa. O sea que mira este espectacular, sin mantequilla, sin gluten y sin lactosa. Quédate conmigo para que aprendas todos los trucos y los tips que te voy a dar en este vídeo para que aprendas este pan maravilloso. Comenzamos. Necesitarás 100 mililitros de leche, en este caso sin lactosa, una cucharada de miel o azúcar. Esto es importante porque ayudará con el color del pan, aparte de que ayudará a que la levadura tenga más azúcar para poder activarse. La leche tiene que estar tibia, le agregamos un poquito de las harinas que utilizamos en la receta que te voy a decir a continuación. Mezclamos y le vamos a agregar 5 o 6 gramos de levadura seca instantánea.
En mi caso fueron 5 porque yo estoy en verano y la levadura crece súper rápido por el calor que hace. Si estás en invierno, pues 6, 7 estaría bien. Mezclamos las harinas. 160 gramos de almidón de maíz, 120 gramos de harina de arroz, puede ser integral, pero en este caso necesitarías más líquido, y 80 gramos de almidón de yuca, tapioca o mandioca también se llama. 30 gramos de harina de quinoa. En la caja de información te dejo las posibles sustituciones. Y 60 gramos de azúcar morena. De nuevo, el azúcar es importante para el color del pan. 14 gramos de goma santana y una cucharadita de sal. Mezclamos todo. Le vamos a agregar 2 huevos grandes, L en España, y reservamos un poquito para pintar después. Mezclamos todo. Como decía, muchas personas se preguntan por qué mi pan queda con estos colores tan bonitos y el de ellos no. Muchas omiten el azúcar o la miel. Y esto ayuda a dar el color al pan cuando está en el horno. Aquí le he echado una cucharadita de polvo de hornear. Esto ayuda también a la levadura a que se esponje el pan. Miren, así luce la levadura activa. Tiene que lucir así. Si no está activa, pues espera un poco más del tiempo que te doy. O la levadura le pasa algo y puede ser que esté muerta. Aquí le agregamos 120 mililitros de agua. Si está tibia, mejor. Especialmente en los sitios donde hace frío en esta época del año. Si tienes problemas con tu pan y no te sale el pan sin gluten, por aquí arriba te dejo un vídeo donde te muestro los 10 errores que se cometen al hacer pan sin gluten. Una cucharada de vinagre más 60 mililitros de aceite vegetal le echamos por aquí. El vinagre de manzana nos ayuda a prolongar la vida del pan, a que este no le salga hongos tan rápido. Es por eso, muchos me preguntan por qué le echo vinagre de manzana, es por eso. Y también ayuda a la acidez a que la levadura se active más rápido. Miren, aquí yo voy a utilizar una batidora con los ganchos de amasar, pero tú puedes seguir amasando con las manos. Y si quieres compartir conmigo las recetas que has hecho, este es mi Instagram. Si no me sigues por allí comparto más contenido y más cositas el día a día. Ok, la masa se tiene que ver así, esponjosa. Miren, así, esta es la textura correcta. Si no se ve así, probablemente esté más seca y le falte un poquito más de líquido. O está muy líquida y pues le tendremos que agregar un poquito más de harina. Vamos a hacer en este momento una bola. Yo lo voy a tapar y lo voy a dejar fermentar por media hora. Y luego lo llevaré a la nevera 12 horas como mínimo, toda la noche. Tú puedes hacer el pan el mismo día si quieres. Tendrías que dejarlo crecer como una hora y media, dependiendo del clima, que es importante. Pero te recomiendo dejarlo en la nevera toda la noche porque esta es una masa muy pegajosa y el frío nos ayuda a manejarla mejor. Así que consejo, déjala en la nevera toda la noche a que crezca lentamente. Miren qué esponjosa está porque la masa es muy pegajosa, miren, y esto, el frío nos ayuda a manejarla mejor. Ahora yo voy a proceder a quitarle todo el aire que ha ganado la masa. ¿Y cómo lo hago? Pues así, amasando y golpeando contra el mesón. Para esto se necesita un poquito de técnica y todo esto porque no podemos presionar mucho la masa porque es pegajosa. Y si tenemos las manos frías, mejor. Luego que quitamos todo el aire, le vamos a agregar las pepitas de chocolate o los trozos de chocolate en mi caso. Y con las manos las vamos mezclando. Puede ser con la paleta de cocina o lengua de cocina también. Vale, en un molde de 16 por 11 es el mío, puede ser un poquito más grande. Vamos a hacer bolitas así como te muestro. Agarramos un pedazo de masa. Yo lo estoy pesando para que sea más exacto, 150 gramos. Pero tú puedes hacerlo al ojo por ciento. Y lo vamos a colocar así, ¿ves? En la esquina. Luego cogemos otro y lo colocamos diagonalmente. Así. Luego hacemos otra bolita más y la colocamos en la otra esquina.
Perfecto, tratando que todas las bolitas se peguen unas a las otras. Luego vamos a colocar en los extremos que faltan 2 bolitas más pequeñas de 120 y 120 gramos. En tu caso, pues si no tienes pesa, pues al ojo. Miren, así golpeamos un poquitito y perfecto, así tienen que quedar. Tapamos y dejaremos reposar de 45 minutos a 1 hora, puede ser más o menos dependiendo del clima, si hace mucho calor o mucho frío. Ahora vamos a hacer nuestro caracol de brioche. Con un poquito de harina de arroz lo ponemos sobre el mesón y en mi caso estoy cogiendo lo que queda de la masa. Hacemos un rollo así como te muestro, así finito. Y luego lo vamos a enrollar en forma de caracol. Así de fácil. Vale, yo lo voy a llevar y lo voy a cocinar en un pequeño caldero que compré, que es de cerámica, que se puede meter en el horno porque quería saber qué tal salía. Este es el que vamos a cocinar en la freidora de aire. También lo dejaremos crecer. Y miren cómo se han puesto los panes. Perfectos. Para este momento el horno tiene que estar precalentado. Ahora lo bañamos con una mezcla de leche y huevo. Pero bien, tenemos que pintarlo muy bien, que quede muy húmedo por arriba. Y lo llevaremos a hornear. 180 grados, unos 25 minutos a 30 minutos aproximadamente. Luego miren cómo está nuestro caracol. También lo vamos a pincelar con huevo y leche. Así. Perfecto. Lo taparemos y lo llevaremos a nuestra freidora de aire. Mi freidora es de 1900 watts, tiene mucha potencia. Es de la marca Aigostar y es buenísima. Lo pondremos a unos 160 grados por 10 minutos. Perfecto. Luego lo que vamos a hacer es quitarle la tapa. Ya está casi cocido y lo pondremos sin tapa 5 minutos más. Y si estás pensando en comprar una freidora de aire tan maravillosa como esta, los chicos de Aigostar me han dado un código de descuento de 10% para compras superiores a 30 euros. Se los dejo por aquí y en la caja de descripción por si le interesa la freidora o alguno de los productos de Aigostar. Dejaremos reposar nuestro panecillo, mientras tanto sacaremos nuestros panes del horno. Miren qué maravilla, han quedado perfectos. Lo que vamos a hacer es pintarlos o pincelarlos con miel y mantequilla derretida. Puede ser miel sola si eres alérgico a la lactosa. Pero miren qué maravilla. Y el pequeñito también lo vamos a pincelar. Con mucho cuidado porque el calderito está caliente. Miren qué maravilla también ha salido. De dos formas, puedes cocinarlo en el horno o en la freidora de aire. Mi freidora tiene bastante potencia, así que tendrías que ajustar los tiempos a la potencia de tu freidora. Ojo. Miren qué suavidad tan bella, pero qué pan más hermoso y cómo huele. Y miren el pequeñín, un pequeño caracolito. ¿Ya están fríos? Si no, me quemaría los dedos. Miren qué hermosura. Ahora vamos a ver la miga. Un brioche en todo su esplendor. ¡Qué maravilla! Y más adelante te muestro cómo lo puedes cortar para que sea un pan de sándwich de brioche o un pan de molde de brioche. Miren qué maravilla. Y se conserva así porque he hecho pruebas por lo menos unos 3 días. Lo ponemos bien tapadito en un tupper y perfecto. Miren qué maravilla. Fantástica la miga. ¡Qué delicia! Miren, y así lo podemos cortar para hacer sándwich. Así tipo pan de molde de brioche con pedazos de chocolate. ¡Qué delicia! Espero que les haya gustado esta receta magnífica las dos. Ahora les voy a mostrar cómo es la miga del pequeño
el que hemos hecho en la freidora de aire, para que veas que tiene una miga también espectacular de brioche. Miren, perfecto. ¡Ah, qué rico! Maravilla de los dioses. Pues aquí está, 2 formas de hacerlo, 2 formas deliciosas y que salen espectaculares. Espero que les haya gustado y ahora a comer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigantesco.